Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, Señor, tus cuidados, tu presencia divina en medio de nosotros, Señor, obrando grandemente, Señor, y haciendo milagros, maravillas y prodigios en nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey Celestial, por tu presencia, porque podemos dirigirnos a ti, orar, Señor, porque tu Espíritu Santo puso hoy en nuestros corazones que entregáramos, Señor, esas cargas, que como los pescados, Señor, fueran quitadas de nosotros las escamas, Señor, que no sirven en realidad para hacer tu obra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y nos ponemos delante de ti para que tú dirijas, Señor, esta enseñanza, Señor. Amén y amén. Entonces, como les decía, el tema es comisión u omisión. Y es que muchas veces en nuestro andar en el Señor tendemos a confundir eso. No que no confundamos, voy a decir los conceptos, porque voy a leer los conceptos y nos vamos a dar cuenta de que nosotros no confundimos. Si yo preguntara a alguien qué es comisión y a otro qué es omisión, entenderían lo que estamos hablando. Sí, o sea, me darían conceptos seguros de lo que estamos hablando. No quiero decir que hay una falta de entendimiento como intelectual respecto al conocimiento de esas dos palabras, sino es una falta y una confusión a veces en cuestiones espirituales. Muchas veces nosotros espiritualmente creemos que estamos haciendo bien las cosas como una comisión que Dios nos dio, y en realidad lo que estamos logrando es una omisión de lo que Dios nos dio. Miren los conceptos que yo encontré. Comisión es acción de cometer. También dice, comisión es un conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Eso va mucho con la gran comisión, ¿verdad? Si oímos ese concepto, podríamos rápido asimilarlo a Mateo 28, 18, 19 y 20, que hablan sobre la gran comisión, ¿verdad? Porque fue a un grupo al que el Señor agarró y les dijo, miren, vayan, ¿verdad?, y a todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen en todas las cosas que yo os he ordenado, ¿verdad? O sea, ahí este concepto de conjunto de personas elegidas da muy bien para eso, ¿verdad? Porque dice que es para que realicen una determinada labor en representación de un colectivo. El caso de nosotros, la Iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la gran comisión en realidad que tantas veces se habla y que el Señor la dio no solo para unos. O sea, algunos piensan que la gran comisión la deben de realizar solo algunos, ¿verdad? Tal vez se adapta mucho la prédica de jalando la carreta, ¿verdad? Tal vez la prédica aquella que tuvimos de jalando la carreta, y si alguien quiere, ahí está en YouTube para que la vean, entonces la pueden buscar, y habla exactamente de esos tres tipos de personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, que se subieron a la misma diligencia en ese caso que hablamos ese día, pero los de primera, los de segunda y los de tercera actúan distinto. Entonces pasa a veces dentro de la iglesia, la gran comisión es para todos, pero a veces nosotros nos respaldamos en eso y hacemos como que le echamos la culpa a otro y decimos, que lo haga aquel. Sí, aquel es el que tiene el llamado, dice, ¿verdad? Pero en realidad lo tenemos todos. Entonces todos tenemos una comisión. El diccionario Strong dice que viene del griego epítrope, que significa comisión, pero también significa autoridad, y uno más que como me gustó, que dice poder total. O sea que cuando el Señor nos comisionó, nos dio a nosotros el poder total. No sé si alguna vez en alguna película, porque no lo dice aquí en la palabra, pero en alguna película
de esas donde los romanos, ¿verdad? Tenían los dominios cuando el imperio romano dominaba una gran extensión de tierra, ¿verdad? Le decían a alguien, entonces te damos este poder plenipotenciario para que tú tomes digamos, en Jerusalén había uno, ¿verdad? Digamos el caso de Pilato. Pilato en los tiempos de Cristo era el que tenía ese poder. Y cuando le dicen plenipotenciario, están hablando de tienes todo el poder. O sea, lo que tú hagas, se hace. Lo que tú digas, así se hace, porque tú lo dices en nombre del César, era lo que les decían, ¿verdad? Entonces aquel decía, en nombre del César te voy a volar la cabeza. Y le quitaba la cabeza, ¿qué oso? Pongo tales impuestos o hago tal cosa, y tenían el poder, la total autoridad. Entonces lo comisionaban desde Roma. A nosotros nos comisionaron desde el cielo, desde el reino de los cielos. A nosotros se nos dio una comisión que debemos de llevar adelante. Entonces, ¿qué es más poderoso? ¿Qué debería de ser más fuerte? En el caso, voy a decir, del poder que daban los hombres como en Roma, o en el caso del poder que a nosotros nos dan, que viene del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Quién podría defender mejor en medio de una circunstancia este soporte que nosotros tenemos? Porque el poder total se nos fue dado a nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor dice, yo quiero que tú hagas esto y yo te doy el poder para que lo hagas. ¿Me entienden? Pero ya saben, ese poder no es un poder de imposición, ¿verdad? Es un poder en amor que nosotros debemos de llevar adelante. Es un poder en sabiduría, es un poder en el conocimiento del Señor, es un poder en fe, es un poder en la confianza en Él. Ese poder que a nosotros nos fue dado a través del Espíritu Santo, es esta comisión que nosotros podemos llevar adelante. Si alguno de ustedes un día ha oído que Dios le dijo que quiere hacer algo en ustedes, lo va a hacer. Recuerda que hemos leído en Génesis 28, cuando el Señor le dice a Jacob, no te dejaré hasta que no haga contigo lo que dije que iba a hacer. Miren qué tremendo el Señor, porque Él es el respaldo. Entonces uno a veces deja de hacer las cosas que Dios le dijo que uno hiciera, pero Él le da la oportunidad a uno de volver. El Señor le da la oportunidad a uno de pararse en la línea de fuego otra vez y Él va a estar ahí con uno. Por eso dice la palabra, los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces ven, Dios lo llamó a uno y cuando uno se para en la línea de batalla, el Señor lo respalda. O sea, ¿me entienden? Dios no le dice a uno, va, mirás qué haces pues. Sino que cuando uno arrepentido está en Él. Ahora, si uno está equivocado, perdón, Dios no lo va a soportar. Porque Dios no se va a parar en la equivocación de uno, o en la necedad de uno, o en la falta de entendimiento de uno de las cosas que Dios quiere hacer. Ven, porque ¿qué pasa? Si Dios me soportara a mí, o sea, cuando digo soportar es de soporte, ¿verdad? De que está detrás de mí, que me ayuda, que me guía. Si Él me soportara a mí, cuando yo estoy haciendo las cosas mal, ¿qué pasaría? Yo creo que estoy haciendo las cosas bien y las sigo haciendo de esa manera. O creo que Dios está para que haga lo que a mí se me da la gana. Y eso no funciona de esa manera. Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios, no Dios está bajo nuestra soberanía. Entonces esta comisión, precioso el concepto de poder total, autoridad de Dios. Y cuando la autoridad de Dios funciona en nosotros, ¿qué pasa? A veces hasta tenemos que callarla. ¿Sí? Pero no nos gusta, ¿va? A mí que nadie me diga nada, dice. Tranquilo. Si Dios lo manda a uno a callar, esa es su autoridad. La autoridad funciona de esa manera. Calla por amor. El mismo Dios dice que a veces sobre nosotros Él mejor calla. Si nos da una respuesta de lo que estamos diciendo o lo que le estamos pidiendo, a la gran tal vez de una vez nos tendríamos que desintegrar para que se pudiera dar a conocer la respuesta del Señor. Entonces el mismo Dios a veces por amor calla, ¿verdad?
Y a veces nos toca a nosotros. Lo que pasa es que no nos gusta. No nos gusta a veces ser los que tenemos que frenar, ¿verdad? ¿Me entienden? O hablar a veces con alguien que está mal hablando sobre nosotros y nosotros tengamos que hablar la palabra. Porque me dijo una, pero yo le dije dos, decimos, ¿verdad? ¿Me entienden? Ay, entonces me siento así. Pero no, la Biblia dice, la palabra blanda aplaca la ira. Entonces se enfrenta uno a veces con Hulk, ¿verdad? ¿Sí? Y comienza uno a hablarle y de repente comienza a quitarse, ya no está tan verde, ¿va? Ya va bajando, ya va. Después de ya está, ya tiene uno ahí a David Banner, ¿va? Ya no está Hulk ahí enfrente de uno, sino que ya sufrió el cambio. Por la palabra blanda, porque la palabra dice, es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, pero la palabra, no mi palabra, no lo que yo pienso, ¿me entienden? Conmigo no te metas porque no sabes con quién te estás metiendo. Cuidado, ¿verdad? ¿Me entienden? Ahora, si yo dijera eso, yo pensara eso, porque Dios está conmigo, entonces sí debería de considerar al otro, porque Dios por amor a nosotros es capaz hasta de quitarle la vida a alguien. Nunca lo han considerado, nunca se han dado cuenta que Dios es capaz de hacerlo por amor a nosotros, por defendernos. Entonces nosotros debemos de tener misericordia. Jesús lo sabía. Jesús en la cruz del Calvario dice, perdónalos. Si Jesús le hubiera dicho, Padre, no los perdones, en ese ratito se vuelven ranas todos los que estaban ahí. Pero Jesús lo sabía, ¿ven? Pero nosotros sobrepasamos muchas veces esa línea, porque no entendemos la comisión que Dios nos dio, ¿sí? Quiero ver, no lo tengo a la mano, pero tal vez, Jonathan, tenés tu teléfono a la mano. ¿Te recordás un mensaje que te mandé un día? De un llamado que dice que todo lo que tenés, hace como 2 semanas quizás. Ahí lo vamos a leer en un ratito, es que yo no tengo el celular a la mano. Entonces, esa es una autoridad en ese llamado que el Señor nos da. Pero también está el otro concepto de omisión. Y omisión es omitir o efecto de omitir. Ese es un concepto normal. Pero hay otro que dice, omisión es un no hacer, es un no actuar, es un abstenerse. ¿Sí? Ven, entonces, Dios le dice a uno, hace esto. Puro el jovencito, ¿verdad? Puro el niño aquel cuando está ya en la edad de adolescente. No quiero. Te estoy diciendo que vayas para allá. No voy. Vení, mijo. Te queda parado. Sí. Eso es omitir. ¿Por qué? Porque está omitiendo la autoridad que el papá tiene sobre él, ¿verdad? Entonces a veces nosotros lo vemos en nuestros hijos, o lo vemos a veces, aunque es más fácil a veces verlo en los hijos de los otros, ¿verdad? Porque somos tan buenos a veces que vemos en los hijos de, ay, ese patojo tan malcriado, y tal vez tiene uno peor, pero bueno, nosotros solo vemos al del otro, ¿ah? Bueno, pero vemos esas situaciones y no logramos entender que eso es lo que nosotros le hacemos a Dios. Por eso es que Jesús, cuando se encontró con aquel centurión, dijo, wow, ni en Israel he encontrado yo tanto entendimiento como el de este centurión, que dice, yo sé de autoridad. Yo le digo a aquel, ven, y viene, y le digo, ve y va. Por eso le dice, Jesús, solo dame la palabra y yo voy a ir con la palabra y va a ser sana. No, su hija no es un siervo, va a ser sano mi siervo, solo con tu palabra. Ese sí entendía de autoridad, sí entendía de que Jesús le hubiera hecho, centurión, te comisiono, aquí está la palabra de sanidad, llévala. Hubiera ido el centurión, porque eran buenos para eso, ¿verdad? Aquí está la palabra de autoridad, sano, y se sana. ¿Sí? Eso es entender la comisión.
Pero si él se hubiera quedado, sí, pero a la señora de esa del flujo, a ella sí la atendiste, ¿verdad? Ahí sí te pusiste a platicar con ella, hasta les dijiste a los discípulos que se quitaran para hablar con ella, rápido le fuiste a preguntar, ¿y por qué me tocaste? Y no sé qué, y perdiste todo el tiempo con ella. Y entonces, ¿yo qué? ¿Me entienden? No fue esa la posición de él, gracias Jonathan. No fue esa la posición de él. ¿Cuál fue la posición de él? Tú dime la palabra, porque yo entiendo de autoridad. ¿Y qué nos ha dado a nosotros Dios? Palabra, ¿sí? Palabra nos ha dado el Señor. O a alguien en su casa le apareció escrito en la pared lo que Dios quiere que haga para él. ¿A alguno de ustedes le ha pasado o no? ¿Verdad que no? Nos dio una palabra. Nos ha llamado y nos ha dicho, para esto me vas a servir. Este es un llamado que yo tengo para ti. Miren, pues yo le mandé esto a Jonathan, que dice, cuando Dios te elige a un llamado, tendrás que aprender a caminar por encima de tus sentimientos y hacer cosas que estarán fuera de tu voluntad. Lo más importante es que aunque duele en el momento, luego verás que fue necesario para poder ver su gloria. Este es un llamado, esto es algo que Dios nos hace a nosotros. Y si no, vaya a 2 Corintios 4:17, y ahí dice, esta leve y momentánea tribulación hará en vosotros un cada vez más peso de gloria, dice. Eso es un tiempo en que cuesta entender, pero hay cosas a las que hay que renunciar, hay cosas a las que hay que dejar, hay cosas que ya no hay que hacer, pero duelen. Pero el resultado de eso es glorioso, es bien glorioso, ¿verdad? Pero esa parte de tomar la responsabilidad de la comisión y entender que fue Dios el que me dijo que lo hiciera, esa es la que nos cuesta. Esa es la que entonces en lugar de comisión hacemos omisión. Porque viene el Señor y llama a alguien a través de un profeta, de una palabra, o quizás muchos de ustedes fueron ministrados cuando el pastor Michael Pagán estaba aquí y les habló y les dijo y se fueron contentos a su casa. Y el Señor me dijo y va a ser, tan lindo. Pero ahí se quedó. Ya no hubo más. Entonces, ¿qué? Omitieron en lugar de comisionar, ¿verdad? Hubo omisión en lugar de comisión, porque si el Señor dijo, mira, te está pasando esto, pero dice el Señor, voy a hacer esto contigo, pero necesito que tú hagas esto. ¿Sí? Renuncia a esto. ¿Me entienden? Lee mi palabra. Búscame en oración. ¿Me entienden? Esas cositas que Dios le va diciendo a uno, que son lo que lo van formando a uno en Cristo Jesús. Entonces, esa es la comisión que el Señor dice cuando está dando una acción de cometer, o sea, de hacer. Tiene que haber una acción nuestra. Tanto que oímos, cometió un delito, dice. Entonces el que cometió un delito lo agarraron infraganti porque fue él el que lo hizo. Bueno, en nuestro caso cometió el llamado que Dios le dio. ¿Entienden? Puso por acción lo que Dios les dio. Si no, ahí murió, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Entonces tengo aquí unos ejemplos, como Abraham, ¿verdad? Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿sí? Voy a decir, Dios en lo que le habló, nunca le dijo a Abraham, y entonces venías eso y vas a ser conocido como el padre de la fe. Nunca le dijo eso. Sin embargo, se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque atendió la comisión, ¿verdad? El Señor le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te voy a enseñar. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? ¿Me entienden? Si Dios viniera hoy y dijera, mira, hazme un favor, andate de tu parentela, de tu casa, agarra tus chivas, diríamos nosotros, agarra tus cosas y te vas. ¿A dónde, Señor? Seguime, hombre. Venite, yo te voy a llevar. ¿Haríamos comisión o haríamos omisión?
Si no me decís a dónde me vas a llevar, no me muevo. ¿Cuáles son esos animalitos que cuando se paran no se mueven? Unos así peluditos, orejuditos, que parecen caballitos o que son un poco más chiquitos. Así nos emburramos nosotros a veces con el Señor. No, y si no me dice qué quiere hacer conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le temo entonces yo a Dios? ¿De qué Él quiere hacer conmigo? Lo que Él quiera. De todos modos, todo lo que Dios hace es bueno. Si tantas veces que lo digo, Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. En Génesis dice que Él vio que todo era bueno y a todo es bueno el Señor. Pero cuando me dice algo así, a saber si es bueno. ¿Entienden? Y ya. Entonces hago omisión en lugar de comisión. Y a este hombre lo llama el Señor. Imagínense las cosas que Dios le habla a él. Mira, le dice, vení, sí, te voy a dar descendencia. Así que diría el conejo de la suerte, el Bugs Bunny, ¿va? Con una su zanahoria aquí, ¿va? Se preguntaría, porque no tengo ni hijo. Y viene el Señor y me dice, mira las estrellas de los cielos, cuéntalas si puede. Así va a ser tu descendencia. Como el polvo de la tierra. Y en ese momento le está poniendo un campo lleno de polvo. Puro los campos del Roosevelt antes, ahora ya están mejores. Los campos del Roosevelt, una polvareda que gran, terrible. Pues algo así, ¿me entiendes? Así le hablaba el Señor. Ya que decía, pues no tengo ni hijo, hombre. Y cómo el Señor viene con esos temas conmigo, ¿eh? Sí. Después, cuando ya le da al hijo, le vuelve a hablar y le da la palabra de nuevo, lo que yo te dije. Y le dice, como la arena del mar. En los conceptos que Dios usa. ¿Se imaginan que Dios le dijera, su descendencia va a ser como la arena del mar? Miren, estoy seguro, ¿verdad? ¿Quién quiere apostar? No, es broma lo de apostar. Pero yo estoy seguro que no le creeríamos. Estoy seguro que miraríamos la arena del mar y yo, Señor, que así va a ser mi descendencia. Ni que fuéramos cuyos, ¿va? Sí, algo así diríamos. Pero el Señor se lo dijo a él. ¿Ven? Y se lo creyó. Se lo creyó. Porque por eso Él es el Padre de la fe. ¿Verdad? No dice en Santiago, pues aquí lo vamos a leer también en Génesis. Pero en Santiago dice, en Santiago 2:3, creo que dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. 2:23 es de Santiago. Génesis 12 dice, creo que me tardé un poco en la introducción, pero vamos a tratar de avanzar. Génesis 12, 1-5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, porque ahí todavía no era Abraham, ¿verdad? El padre de multitudes, sino era Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y ahí salió, ¿verdad? Y se fue y le creyó al Señor. Luego el Señor le promete un hijo. El Señor le promete un hijo a Abraham. Ven que le había dicho que todo lo que iba a hacer con su descendencia, pero no tenía hijo. No tenía descendencia, ¿verdad? Entonces piensen, Dios viene y nos llama y dice, mira, te voy a llevar a la tierra, a las naciones de la tierra, a que prediques mi palabra. Y uno comienza a ver su condición. Rápido, lo primero que uno mira es su condición. Y comienza a verse, a mí, ni que tuviera avión, pues, ¿verdad? Ni que yo fuera Iron Man para que me fuera volando para otra nación. Ni que yo no sé qué. Y empezamos con los peros que nos van a llevar a omitir lo que el Señor nos está comisionando. ¿Sí?
Si Dios nos quiere llevar a un lado, nos lleva y ya está. ¿Cómo se llevó a Felipe? ¿Usó avión para llevarse a Felipe para que fuera con el etíope o no? ¿Qué usó el Señor? Su poder. ¿Sí? Estaba Felipe en un lado y de repente aparece en otro, ¿verdad? El túnel del tiempo, dirían algunos, ¿verdad? ¿Y qué? Pues si Dios no puede hacer eso. Y no dice que va a venir por nosotros y todo lo que eso nos va a transportar, pues nos va a mudar en otros. ¿Se imaginan cómo va a hacer eso? ¿Cómo no me podría transportar Él? Pues obviamente tal vez en estos tiempos va a usar un avión, va a usar un bus, va a usar un carro, va a usar un burro, un caballo, lo que quiera, una bicicleta, lo que sea, pero de todos modos lo va a hacer. Hay tanto hoy para transportarse que Él lo usaría, pues va, para decirme que me vaya, que lo siga. Y a este le dice, vas a tener un hijo. Y ahí es en el 6 donde dice, 15:6, perdón, de Génesis, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, lo que les digo que dice también en Santiago 2:23. Ven, le creyó al Señor. Ahora sí, cuando él le creyó al Señor y empezó a seguir al Señor, yendo hacia donde el Señor quería, ¿qué creen que le pasó? Tuvo problemas. Empezó porque se le pegó Lot y también su papá. ¿Sí? ¿Y qué le había dicho el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Deja a todos. Eso fue lo que le dijo el Señor, ¿no? Pero se llevó a Lot. Pero se fue el papá con él, en el camino murió el papá. ¿Sí? Luego cuando ya había muerto el papá, ya iban en camino, tuvo hambre, porque hubo hambruna. ¿Sí? Tuvo que bajar a Egipto, porque pasó hambre. Y en Egipto sí había comida. ¿Sí? Y fue tentado a bajar a Egipto. Bueno, de hecho el Señor dice que baje, ¿verdad? Pero él quería bajar, porque tenía hambre. Y a veces en el ministerio así pasa. Hay circunstancias donde de verdad dan ganas de irse al mundo, muchachos. Es más alegre en el mundo. Tal vez la gente en el mundo seguiría más las cosas que Dios le dijera a uno que lo que pasa a veces dentro del llamado que el Señor nos hizo. Tal vez el mundo es más atractivo que lo que Dios está diciendo que hagamos. Entonces tuvo que bajar a Egipto. Y cuando bajó, ¿qué tuvo? Miedo. Cuando él bajó dijo, esta mi mujer es una Miss Universo ya, qué mujerona tan guapa la que tengo, es más joven que yo. ¿Me haces el favor? Sí, decís que sos mi hermana. Y entonces cuando la vio el faraón por ahí, dijo, wow, dijo, qué mujerón, tráiganmela para mi harem, dijo. ¿Sí? Porque es hermana de aquel, no es su esposa, es su hermana. Entonces sí podía, porque si le hubiera dicho es mi esposa, él dijo, es que si yo te digo que es mi esposa, tal vez me hubieras matado, dice. Bien, cómo confiaba en Dios con eso, Ven, pero son cosas que nos atacan. Pero tuvo esa circunstancia. Y Dios fue el que evitó que Faraón se acostara con ella. Y él le dice, ¿qué me hiciste? ¿Verdad? A Abimelech, creo que era el rey donde él va a caer. Dice, ¿qué me hiciste? Casi me metes en problemas con Dios por lo que me estás diciendo que es tu hermana. Mentiroso. Ay, es que tuve miedo. Dice. Ven, tuvo miedo, como cualquiera de nosotros tiene miedo. Pero Dios estaba con él porque Dios le hizo el llamado. Lo único que él no actuó conforme el poder total que le fue dado. Ven, pero Dios estaba con él. Y después el problema con Lot. Se estaban peleando sus pastores con los pastores de él, porque había tanto que ya, así, ni modo, Cuando no había, Lot ahí iba pegadito a él, ¿sí? Hasta se ponía debajo del sol de él para que le pegara la sombra, porque ahí iba pegado a él. Y cuando ya había mucho, aquí sí ya reclamo mis derechos.
Ven qué tremendo, qué cosas las que se viven. Y así pasa a veces en los ministerios. Así pasa en las cosas a las que Dios nos llama. Cuando ya hay mucho comienzan, no, esto es mío, dice, yo lo hice. Ay, ahí en esa congregación, si yo no hubiera estado ahí, no hubieran crecido tanto, no tuvieran tantas cosas. ¿Quién dice eso? Ven, ¿quién dice eso? ¿Me entiendes? No, es que es tremendo que Satanás se mete para hacer la división. Y todo eso tuvo que vivir Abraham, pero ¿qué pasó? Él tomó decisiones en Dios. Y el Señor le dice, bueno, decidan pues, agarren uno para un lado y otro para el otro lado. Y Lot mira, quedó bien bonito y agarra para ahí, va. Y Abraham mira el polvo de la tierra, va. Los campos del Roosevelt, va. Mira, grandísimo. Me voy para ahí, va. Pero le creyó a Dios. ¿Y cuál es el resultado de Abraham? Que su descendencia sigue lo que el Señor le dijo. Trae la bendición del Señor. Viene haciendo lo que el Señor le dijo. ¿Ven? O sea, ¿qué? Tomó la buena decisión, vivió de esa manera. También hay otro ejemplo, Eliseo. Eliseo es un ejemplo de liderazgo y discipulado, porque Eliseo fue ungido por Elías. Dios le dijo, ¿verdad? Después de que venía ahí del monte Horeb, o ahí en el monte Horeb, donde estaba aquel, y sintió un terremoto y sintió un fuerte viento y una lluvia, y dijo, ay, aquí está Dios, aquí está Dios. De repente dice que vino un silbido apacible, ¿va? Y ahí estaba Dios, dice. Eso lo recibió Elías, ahí. Y después el Señor le dice, bueno, entonces baja, hazme el favor y vas a ungir a este, y ahí le menciona a Eliseo. Y pasa y le hace el llamado a Eliseo. ¿Y cómo encuentra él a Eliseo? ¿Sí? ¿Han leído cómo encuentra Elías a Eliseo? ¿Qué está haciendo Eliseo? Trabajando, está arando. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, está trabajando. Y el Señor lo manda a llamar. ¿Ven? Y a veces nosotros cuando el Señor nos hace un llamado, no puedo ir, Señor. ¿Y por qué? Así tengo un trabajo. Ven, y vieras este trabajo, cómo me produce. Si yo me sostengo por este dinero, perdón, estamos equivocados. Nosotros nos sostenemos porque Dios nos provee, no por el trabajo. Si alguien piensa que es el trabajo el que lo sostiene, está equivocado. El que lo sostiene a uno es Dios, que usa un trabajo para que uno se desarrolle y tenga sus ingresos. Sí, amén, gracias, Padre. Pero hasta ahí. Es que Él está trabajando. Y Padre le tira la capa, ¿va? ¿Me entienden? Y Eliseo no vio que le tiró la capa y no, entendió que tenía un llamado de Dios. Y comienza su relación de ese llamado que tiene. Hay principios tremendos en Eliseo, porque en Eliseo vemos milagros que tienen que ver con el alimento, ¿sí? Con el pan. ¿Sí? ¿Y qué es el pan? La palabra. ¿Sí? Milagros que tienen que ver con el aceite. ¿Y qué es el aceite para nosotros? Un prototipo del Espíritu Santo de Dios. Y la sal, ¿sí? No y la sal de aquellas toallas, ¿va? Sino que y la sal, ¿verdad? Se los voy a separar, porque no van a pensar que estoy hablando y haciendo publicidad. Eso tiene que ver Eliseo. Cuando lean la vida de Eliseo y van a ver qué tiene que ver con eso. ¿Y quién es la sal de la tierra? Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Recuerden que cuando ha recibido el manto, va, se pasa del otro lado y allá que lo llaman y dicen, mire, aquí la tierra es fértil. El asunto es que las aguas son amargas. Entonces él agarra sal, va, y echa y dice y declara, y esas aguas, dice, fueron sanadas. ¿Sí? Entonces la sal de la tierra, que es para preservar la carne, tiene que llevar la palabra, ¿sí? Para que sean sanadas
muchas tierras que son fértiles. En la calle hay muchas personas que son tierra fértil para el Señor, pero nosotros no hemos llegado hasta ahí. Porque ¿saben qué pasa? La comisión no es mía. A mí no me llamó el Señor. Otro será el evangelista, que vaya a él, puchica. Otro tiene tiempo, ¿verdad? Yo trabajo. O sea, el que no tiene tiempo, que está ahí de Aragán, ¿verdad? En lugar de estar ahí dormidote, ¿verdad? Porque no se levanta y va a hacer la obra. Yo porque estoy trabajando y para eso diezmo. Los de primera, los de segunda y los de tercera. Ven, por eso digo, esa prédica es algo que le habla a la iglesia, como esta. Eliseo estaba trabajando y el Señor lo llamó, y empiezan con esos conceptos. 10 años fue discípulo de Elías y luego 56 años llevó adelante el ministerio. ¿Qué les parece? 10 años de estar aguantando a Elías, porque Elías no era un sonriente. Elías era la línea dura. Elías era fuerte, pero le enseñaba. Que Elías al final le dice: si me vieras, lo recibirás, si no, no. Cuando él le dice: ¿qué quieres? Doble porción, dice. Si me vieras ir cuando el Señor me arrebate, sí, ¿verdad? O cuando me vaya en el torbellino. Si no, no. Duro, ven, qué duro. Y aquel diría: puchis, ahora me decís eso. ¿Y cómo ya me decías? Quédate, me voy a ir a no sé dónde. Pero Eliseo decía: no, vive Jehová y vive mi alma, que no te voy a dejar. ¿Qué quería? El llamado. ¿Me entienden? Él sabía que Elías ya no iba a estar con él. Y cuando Elías se va, que el Señor lo lleva, dice la palabra, ¿a quién es al que él busca primero? Al Señor. Dice: Padre mío, Padre mío. ¿Me entienden? ¿De quién empieza a depender? De Dios, ¿verdad? Pero hay congregaciones donde no se fue el pastor de la iglesia, se acabó la congregación, muchachos, ¿verdad? Pura las películas aquellas de los soldados y los pieles rojas, ¿va? Mataban al jefe de la tribu y se dispersaban todos. No es así, perdón. Ven, Elías se va y Eliseo continúa con la obra. ¿Sí? Porque la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Por eso hay que prepararse, porque uno no sabe en qué momento el Señor cambia la batuta en la obra. Así es, ¿me entienden? Puedo decir, alguien tal vez está cerca de ser el sustituto en una congregación, pero se desespera, se va. Y luego el Señor viene y hace el cambio, va y dice: a mí me tocaba, ¿va? Pero no viene a reclamar, no puede venir a reclamar derechos después. Y dice: a mí me tocaba, ¿va? Sí, así dijo Valdizón, le tocaba, ¿verdad? Pero ya no le toca. Pero el que persevera en el llamado, en el entendimiento del Señor, en hacer la comisión y no la omisión, ese va a alcanzar lo que Dios quiere. Y le da, miren, es tremendo. Todo lo que realizó Eliseo fue en eso apacible. Ven, ¿dónde vemos nosotros en la palabra a Eliseo llevando adelante la obra del Señor que no fuera en esa actitud? Que Elías, el Señor le habló a Elías, el Señor se le mostró en un viento apacible a Elías, y Elías debe haber contado en esos 10 años. Mirá vos, yo qué confundido estaba, ¿verdad? Yo estuve en cosas tremendas, 800 le volamos la cabeza. Eso no fue apacible, eso fue fuerte. Pero mira, Dios se me manifestó a mí en lo apacible. Así que te encargo, mi hijo, sea apacible. Y cuando hagas los milagros, apacible, ¿verdad? Aquella mujer le dice: aquí solo un poquito de aceite tenemos y un poquito de masa y nos vamos a dejar morir con mi hijo. Y sentado en una silla, digo yo, me lo imagino, ¿sí? Haceme a mí primero. Lea la palabra y va a ver que no le exige. No le dice: a mí me servís primero porque yo soy el profeta de Dios.
No, bien apacible, porque ahí estaba Dios con él. El llamado del Señor con él fue: sé apacible. Con otro es: sé más fuerte. Un Pablo que era tremendo para hablar la palabra, dice que el mudo te vas a quedar, y ¡pum! Deja acá mujer que viene detrás de ellos y va a hablar y muda. Pablo era más tremendo en esos llamados. Así era su llamado. Entonces, el llamado de uno no es igual al de otro, pero cada quien debe de actuar conforme la comisión que Dios le dio. Mientras no lo haga o quiera hacerlo de otra manera, lo que hace es omisión, no es comisión. ¿Ven? Es omitir hacer lo que Dios le dijo a uno que uno hiciera. Pero como a veces quiero hacer como el otro, resulto queriendo actuar como el otro, y no estoy llamado para ser el otro, estoy llamado para ser yo en el Señor. Esa es la comisión que Dios me dio. Entonces tengo que salir adelante con lo que Dios me dio. Es el llamado del Señor. Como miren qué tremendo. ¿Cómo es que el Señor se le manifiesta a Elías? En un sonido apacible, en un silbido apacible. Y el que en realidad manifiesta un ministerio apacible es Eliseo. Eso sí, con poder, con total poder, con autoridad. ¿Entienden? Porque le habla a la mujer esta que estamos hablando aquí. Es la viuda de Sarepta, ¿verdad? Le habla y dice: házmelo primero a mí. La mujer se queda así, dijo: tiene autoridad, ¿verdad? Como de Dios. Así le decían a Jesús, ¿no? Habla con autoridad y no como los fariseos. ¿Ven qué tremendo? Un fariseo hubiera exigido que le hicieran su pan a él primero, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta que Dios me mandó aquí? Ven, exigiría. Pero él no, él lleva otro ministerio que el Señor le dio y le decía: hazme primero a mí, y después no vas a escasear en tu casa ni el aceite ni la masa para hacer el pan, ¿verdad? ¿Qué les parece? O sea, no va a escasear la palabra ni va a escasear la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es que es tremendo los mensajes del Señor a través de su palabra. Entonces hace un llamado como eso. ¿Qué pasa cuando lo llaman? Dice: vení. Vamos a ver. Voy a ir al texto. Primera de Reyes 19:12. Hoy no puedo decir que Giovanni está avanzando el reloj mucho. Que no vino Giovanni. Está descansando un cachito. Ok, 19:12. Es lo que les digo: tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba el Señor. Luego está el llamado en el 19:19 de Primera de Reyes. Dice la palabra: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, ¿qué pasó con este cuate? Lo llaman y ¿qué hace? Solo me voy a despedir de mi papá y mamá, ¿verdad? Y me voy. Bueno. Ya oía él tal vez que Jesús decía: el que no deje a padre y a madre, ¿verdad?, no es digno de ser llamado mi discípulo. Por allá, ¿verdad? Todavía no estaba Jesús aquí, pero ya se oía su voz. Y luego dice: lo que era su sostén, lo deja, lo hace pedazos. Dice: ya no voy a regresar a trabajar, me voy a dedicar a seguir al Señor, porque tiene un llamado para eso.
¿Me entienden? No es que todos estemos llamados a no trabajar, no quiero decir eso. Solo quiero decir que el llamado de él era ese. Entonces dice, ya no, se deshace. ¿Saben por qué se deshace de eso? Porque así ya no tiene motivo para regresar. A veces uno va a servir al Señor, pero siempre está pensando en, y si no funciona, allá tengo mi trabajito seguro. ¿Ven? Entonces, no hay comisión que quiera hacer, sino omisión. Estoy pensando en que si algo le sale mal a Dios, que nunca nada le sale mal, pero por si las pulgas no va a ser que yo sea su primer error, entonces no va a ser que él se equivoque. Yo allá tengo mis yuntas de bueyes para venir a trabajar. No, las deshace de una vez y dice, ya me estoy despidiendo de todo, chao, me voy detrás del Señor. Hacer la comisión de Dios, la comisión de Dios. Es tremendo el llamado del Señor, ¿verdad? Pero si él hubiera dicho, porque aquí incluso le dice, miren lo que le dice Elías, ¿qué te he hecho yo? Ay, ¿no será que se confundió? ¿Verdad? De plano que tal vez hasta el viento le llevó ahí el manto y me cayó a mí encima y yo ya me la estoy llevando que me llamó el Señor. No, él entendía que había un llamado. ¿Me entienden? Si no se mueve de ahí, si no se va a despedir de sus padres, si no deshace los bueyes y los mata y deshace el arado que cargaba, hubiera sido omisión y es pecado, ¿verdad? Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la omisión. Definitivamente esa es la omisión. Y es instruido por un maestro, Elías, como Moisés instruyó a Josué, como Pablo instruyó a Timoteo. Ven, siempre el mayor está enseñando al menor. Ahora sí, el asunto es que en estos casos que estoy diciendo, el menor está dispuesto a ser enseñado. Pero cuando el menor se empecina, como les dije al principio, como el burro, no se mueve de ahí. Entonces dice, no, como el de en la prédica de jalando la carreta, el de segunda clase dice, yo solito, perdonen, yo no necesito ninguno para hacer. No, si el Señor puso que alguien lo discipulara, abra sus oídos, abra sus ojos, abra sus sentidos espirituales para que Dios lo instruya. Dios quiere instruirnos, Dios quiere enseñarnos. Pero como a mí nadie me va a enseñar, puchica, ¿qué se cree? Cree que sabe más que yo, dice. ¿Me entienden? Ven, esas son cuestiones que nosotros, si no aprendemos a hacer la comisión del Señor conforme Él nos la ha dado, en realidad lo único que estamos haciendo es omisión. Y perdonen, hacer omisión nos estamos engañando, ¿verdad? ¿Cómo le decía uno a alguien cuando quería algo y uno sabía que no lo iba a alcanzar o en uno no lo iba a alcanzar? ¿Cómo le decía? ¿Han oído alguna vez esa expresión? ¿Verdad? Que estaba como perdido, ¿sí? Que le estaba diciendo que estás perdiendo, estás soñando, dice, ¿va? ¿Sí? En tus sueños, le dice. Ven, simplemente no está haciendo, no va a alcanzar nada. No va a llegar hasta ahí si no hace las cosas en el orden de Dios. La comisión del Señor es esta, así lo vas a hacer. Ahí está Elías, mira, seguilo. No va a ser que le digan, vas a morir engañado, porque eso pasa cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios dijo que debían de hacer, por lo que les digo. Si no, nosotros creemos que nosotros le ordenamos a Dios qué hacer. Nosotros le corregimos la plana a Dios, nosotros le establecemos a Dios las reglas del juego. No se puede. O sigo la comisión como el Señor dice que debo de seguirla, o no voy a llegar a donde Dios dijo que yo debería de llegar. Es casi como que dijéramos, mira, ¿a dónde vas a ir? A Petén. Bueno, ¿qué sería lo primero que uno le dijera si alguien fuera en carro o en bus? Agárrate un bus que vaya para el Atlántico, ¿no? Para que dicen, este mentiroso. Y yo como que yo no conozco Petén, dice. ¿Y para qué está preguntando por qué va a ir a Petén? Pues, porque no conoce. No, yo me subo una que va para Shela. Y cuando llegue a Shela, ¿qué le va a pasar? Se va a dar cuenta que ahí no es Petén. Va a morir engañado.
¿sí? No va, ven, es para otro lado totalmente. No hacer la comisión es hacer omisión. Entonces, este fue guiado por el Señor hasta que fue dejado por su maestro. Y cuando fue dejado por su maestro, empezó a actuar con el poder del Señor. Padre mío, ven. Pero hay muchos casos donde los deja el maestro y lo que hacen es ir a buscar otro maestro. Yo hoy oigo muchos que fueron instruidos junto conmigo, que por cierto estaba haciendo el jueves, una reflexión con una hermana y estábamos pensando que conocemos entre 50 y 60 ministerios que han salido de los que estaban con nosotros, que yo calculo que de los que llegamos en ese liderazgo éramos 300 o 400. Tal vez hay otros ministerios que no conocemos que salieron de ahí, pero vemos como si 50 o 60 ministerios que conocemos que seguimos la instrucción, ¿verdad? Y en un momento ya no estaba la cabeza, ya no estaba el que enseñaba y Dios nos empezó a nosotros a hacer que hiciéramos lo que Él quería y empezamos a depender ya no de esas enseñanzas, sino de las enseñanzas de Dios. No es que Él no fuera buena enseñanza, al contrario, Él era una enseñanza de Dios para nosotros, pero ahora teníamos que ir directo y decir como Elías, Padre mío, ¿verdad? E ir al Señor. Así funciona la cosa con el Señor. En los años del Señor la cosa funciona así, para que uno haga la comisión de lo que Dios le dijo a uno, ¿sí? Y por eso llama ahí al Señor, porque no dice, híjolas, se me fue Elías, ay, ¿qué hago? Voy a ir a buscar a otro. ¿Dónde estará Samuel? ¿Dónde estará Jeremías? ¿Dónde está? Voy a ir a buscar a otro. No, ya es tu tiempo, le dijo el Señor. Y 56 años pasa llevando adelante el ministerio del Señor. ¿Qué les parece? Y todavía muerto caen por ahí uno. Todavía sobre sus huesos cae uno, que va muerto, va que cae encima de él y es levantado entre los muertos. O sea que el ministerio seguía, a pesar de que ya no existía también Eliseo. El ministerio que Dios le dejó, el poder total, la autoridad que Dios le delegó a través de la palabra, seguía vigente. Ven, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos tanto la palabra del hombre, de verdad. Yo no digo que Dios sí usa a los hombres. Yo fui bendecido por el pastor Jaro Caballeros, que me ayudó mucho, me enseñó un montón, fue usado por el Señor. Pero ya hay muchas cosas que yo no voy todos los domingos a buscarlo. ¿Qué predico, pastor? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué hago aquí, pastor? ¿Me entienden? No, muchas cosas de Dios. Obviamente tenemos la cobertura del pastor Mike Sasso, que también hay que preguntarle porque Dios lo dejó ahí para eso, ¿no? Pero estos fueron los que hicieron caso, dijo aquel, los que hicieron la comisión. Solo puse 2 ejemplos, por supuesto hay muchos, ¿verdad? Pero si con 2 no me va a alcanzar el tiempo, con 10 menos que me hubiera alcanzado. Pero aquí hay unos que omitieron hacer lo que Dios les dijo. Sansón, miren, Sansón significa consagrado a Dios, porque así fue, ¿verdad? Él fue consagrado por el Señor a través de haberle hablado a su papá, ¿verdad? Y decirles y esto, y no le corten el pelo, y todo lo que el Señor habló para él, y comenzó a caminar bien en las cosas de Dios. Jueces 16:1 nos habla que todo iba bien hasta que Sansón empieza con estas cosas, a omitir el llamado del Señor. Miren pues, todo le salía bien a Sansón. Era tan bonito el ministerio de Sansón, ¿verdad? Que agarraba así la mano y agarraba 10 del cuello, así, ¿no? Se los llevaba, ¿verdad? Como que eran boliche, ¿verdad? Por ahí caían todos. Todo iba tan bien hasta que se empezó a equivocar y empezó a hacer las cosas que Dios no quería que hiciera. Y eso también hay que cuidarlo, porque el ministerio nuestro puede caminar tan bien que creemos que no hay nadie mejor que yo, no hay mejor ministerio que el mío. ¿Quién podrá llevar el ministerio como yo? Olvídense, eso es de cuidarlo todos los días.
Y ahí en el 16:1 dice, Jueces 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Comenzaron los problemas para Sansón, ¿va? El asunto es que Sansón estuvo con la ramera y cuando salió, el ministerio seguía adelante. Ven, ese fue su gran problema. Que creyó que lo que él estaba haciendo estaba bien y no debía haberse metido con una ramera. No, ni siquiera dice los otros capítulos donde está el llamado de él que no lo haga, sino que la ley no les permitía que lo hicieran. No estaba la ley, el pueblo de Israel no tenía un llamado, el pueblo de Israel completo para estarse metiendo con rameras. Y él lo hace, y él era el pueblo de Israel, fue levantado para librar al pueblo de Israel. Pero no le puede decir al pueblo de Israel, la ley dice que no se metan con rameros, pero él sí lo está haciendo. Ven cómo es que entonces los llamados empiezan a entrar en lugar de comisión, en omisión, porque dejo de hacer lo que Dios me dijo, a pesar de que todo va caminando bien. Todo va bien bonito, pero por ahí siempre sale Satanás, ¿no? No se olvida de meterse con uno. Entonces, como la misericordia del Señor estaba con él, jugaba y jugaba con la misericordia, ¿verdad? Entraba, hacía esto, de repente aparece por ahí doña Dalila, ¿va? Y comienza doña Dalila a decirle, decime pues cuál es tu secreto, ¿verdad? Eres secreto de amor, le cantaba ahí, se ponía a platicar y le entraba, ¿verdad? Y aquel creía que estaba haciendo bien, jugaba y le decía, mira, miren que casi todo está relacionado con el pelo, que me hagan unas mis trencitas y vas a ver. Y todo ya se iba acercando e iba diciendo que era lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y empezó a tocar por ahí, por el pelo. Des en cuenta que muchas de las cosas eran sobre el pelo. Ya le estaba más o menos, ¿va? Decía, ya voy cerca, decía Dalila, ya casi, ¿va? Y él creía que Dios estaba con él. Y sí estaba con él. Porque cuando venían los filisteos, se hacía así, ¿va? Y se tiraba todo y otra vez los mataba a todos. Y creía entonces que estaba haciendo bien, como decimos, jugando con fuego, ¿eh? ¿Y qué pasó? En el versículo 20 de Jueces 16 dice, y dijo ahí Dalila, va, que ya le había dado el secreto de que le cortaran el pelo, y dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La omisión lo llevó a perder la comisión. Ven, es increíble, y a veces nosotros estamos haciendo el esfuerzo por una cosa y Dios ya no está con nosotros. Estamos necios con que así Dios dijo, y entonces después le echo la culpa a Dios porque Dios no cumple su palabra. Y no. Yo ya me metí en el clavo solito, ¿no? Ven, y eso le pasó a él. En un ratito Dios ya no estaba con él, ¿verdad? Y entonces empezó su calamidad espiritual, ¿verdad? Que lo llevó hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Y al final pues él sí le pide perdón al Señor, ¿verdad? Y le dice, solo una vez más, pero ven que no vuelve al ministerio. Solo una vez más, permíteme hacer esto, y pasa lo que bota las columnas y todo el asunto, ¿va? Por cierto, el Espíritu Santo es el que tiene la fuerza, pues no es él, ¿va? No es él el que tenía la fuerza, era el Espíritu Santo de Dios. También está aquí Saúl, escogido de Dios. Miren, uno era apartado, consagrado a Dios, y el otro era escogido de Dios. Y Dios lo respalda, lo llama, a pesar de que los hombres eran los que querían rey. Y dice el Señor, va, les voy a rey pues, pero yo lo voy a respaldar porque yo dije que les iba a un rey, aunque sea como ustedes los hombres iban a pedir. Solo que ya en Deuteronomio decía las condiciones que iban a tener cuando tuvieran rey. Porque Israel no debía haber tenido rey. Israel, el único rey que había tenido era el Señor Jesucristo cuando viniera. ¿Ven? Así era, ese era todo el plan. ¿Y qué pasa? Le dice Saúl, rey, y todo lo que el Señor le dice, ve y lo hace profetizar, y le dice, le descubre lo que hay en su corazón, y todo lo que pasa ahí. Pero Saúl, en un momento, ¿qué hace?
desobedece. Primera de Samuel 15:3. Le dan una instrucción a Samuel y le dice, a Saúl, perdón, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Ya hemos hablado que es Amalec, ¿verdad? Amalec es la carne. ¿Verdad? Los amalecitas, dice, tendrás guerra contra los amalecitas todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos guerra contra la carne, porque la carne se opone a las cosas del espíritu. Entonces ve y le dice, y lo destruyes. ¿Y qué pasa en el 9 y 10? Dice, y Saúl, bueno, desde el 7, pueden leerlo después todo, pero el 7 ya dice que los derrotó. Y el 9 dice, y Saúl y el pueblo derrotaron a Agag y a lo mejor de las, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haberte puesto por rey, Saúl. ¿Ven qué tremendo es eso, verdad? Porque está viendo, el Señor le dice, ve, destruye a Amalec. Ya le había dicho el Señor, hace esto, ¿verdad? Y llama a todo el pueblo se va a unir a ti, parte un burro y lo manda para todos lados para que sepan que van a ir a la guerra. Va el pueblo de Israel, ganan las guerras y el Señor los lleva. Es una bendición. Y hoy le dice, agarrá a Amalec y me lo destruís todo. Y cuando llega dice, este rey de otra manera le va a ir, ¿va? Me lo va a llevar. Y esa vaca está bonita, ¿va? ¿Sí? Esa ovejita de las pestañas curvas, esa tráigansela para acá, está bien chula. Y no cumple lo que el Señor le dijo. Ven, tenía una comisión, la comisión era destrúyelo todo. No, ¿verdad? Eso sí no lo dejo de mi carne. Dejo esto de mi carne, pero esto sí no, esto me lo voy a reservar, ¿verdad? ¿Acaso Dios no sabe que yo de esto es lo que vivo, pues? Sí. Voy a seguir usando mi físico. Y el Señor dice, destrúyelo. El físico no te va a servir en el reino de los cielos, perdóname. Yo necesito que trabajes en el reino de los cielos sin el físico. ¿Sí? No, hombre, es que hay que lucir así bien, ¿verdad? ¿Me entienden? Terrible. No dejamos las cosas que Dios nos dijo, no hacemos las cosas como Dios nos dijo. Entonces, ¿qué hacemos? Omisión. ¿Y a dónde lo llevó esa omisión? Es que el Señor le diga, me pesa haberte puesto por rey. ¿Cuál fue el pecado en realidad de Saúl? La desobediencia, ¿verdad? Porque ahí adelante en el 18, en el versículo 18, ya viene el profeta y le dice, y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Es que a mí me lo dijo Samuel, no Dios. Ven, esas cosas son las que nos hacen daño. A mí me lo dijo él. ¿Qué cree? Que le voy a creer todo lo que me dijo. Y está viendo la voluntad de Dios obrar. Y dice, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, dice. Mentiroso también. Ven que Dios le está diciendo que haga una cosa y no la hace, pero él dice que hizo lo que Dios le dijo. Y muchas veces nosotros usamos esa expresión para no llevar adelante lo que Dios me dijo. La comisión que Dios me dio, no la hago porque a mí me dijo Dios. Imagínense que Dios le diga a una persona, decirle que esto es blanco. Pero Dios solo se da la vuelta a aquel y se va aquí y le dice, es negro. Cuando venga le decís que es negro. ¿Creen que ese es el Dios al que nosotros servimos o no? El Dios al que nosotros servimos le va a decir, eso es blanco. Y cuando te digan que es blanco, vos tenés que decir, sí, es blanco. Pero dice, no, yo la voz de Jehová oí, dice.
¿Cómo le iba a decir el Señor al profeta, decirle que destruya todo, y después iba a ir con Saúl por atrás y le iba a decir, no, no, ni a las ovejitas ni a las vaquitas gordas, no, ¿oíste? Ahí me las traes en sacrificio. Como que en realidad Dios necesitara esos sacrificios. Por eso le dice, se complace más el Señor en la obediencia que en los sacrificios. Ven, al Señor le es mejor que uno sea obediente y no que después esté pagando con sacrificios lo que no quiso hacer en obediencia. No somos obedientes con Dios y después con puro sacrificio queremos pagar lo que no pudimos hacer en el Señor. ¿Sí? Andamos de, ay, Dios, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé qué, porque no hice las cosas como Él me dijo que las debería de hacer. Ven, todo es sacrificio, cuando en realidad el Señor decía, pero si yo lo único que te pedí fue obediencia, y ya. Y por no hacerlo, se sufre. Miren lo que le tocó aquí al muchachón, ¿ma? Lo sacaron del ring, lo desecharon. Por eso dice Dios te desechó, por la falta de obediencia. Y el otro que tengo es Salomón, amado de Jehová. Solo miren, imagínense, a consagrado, a escogido y a amado. Los tres tuvieron problemas con el Señor. ¿Por qué? Por omisión, ¿verdad? ¿Qué pasó con Salomón? El Señor le dijo, esto, si Salomón dice la palabra, ahí puede leerlo, le voy a leer el texto. Primera de Reyes 3:3 dice, Salomón amaba a Dios y él es el amado de Jehová, y él amaba a Jehová. Imagínense qué buen clic, ¿verdad? Y se hicieron ahí clic re bien, porque Dios lo amaba a él y él amaba a Dios. Pero él se le advierte y le dice, no te metas con las mujeres de Moab, de Amón, de Asiria, de todo. No te metas con ellas porque te van a llevar a la idolatría. Fíjense lo que lo llevó a la destrucción, la omisión de lo que Dios le dijo. Y sobre eso el Señor le había dado 700 mujeres más 300 concubinas. Por si algo le hacía falta al muchachón, tenía 1000. Y sobre el que tenía 1000 se fue con las otras, las cuales, dice, lo guiaron a los ídolos. Ya Dios le había dicho, no vayas con ellas porque te van a guiar a los ídolos y el pecado de idolatría te va a destruir. Hasta que fue destruido. Miren, Dios nos da en abundancia, pero todavía queremos un poquito más. Eso sí, de que no viene de Dios. Satanás nos está ofreciendo, a pesar de que Dios nos da, estamos ahí. Satanás va a ofrecernos y va a ofrecernos. Entonces agarramos lo que Satanás nos dice, ¿no? ¿Para qué quiere Satanás que lo agarremos? Para que Dios se separe de nosotros, para que no hagamos lo que Dios nos dijo. El pecado de omisión de Salomón fue la idolatría. ¿Me entienden? No dice que por adúltero, ¿verdad? Tenía su mujer, la hija de Faraón, era la mujer de él. Pero aparte tenía otras sus 1000, vamos, las 1001 noches que pasaban. Saben que de ahí vienen las 1001 noches, ¿va? Por eso que son 1000 más 1, que era su mujer. Y de ahí sacaron todo el cuento de las 1001 noches, basado en eso. ¿Qué les parece? Y todavía se pasa de ahí, ¿va? Y lo llevan a donde Dios le dijo. Entonces resulta él hasta generando altares. ¿Me entienden? Es como que hoy nosotros fuéramos, después del conocimiento que tenemos del Señor, a hacer nuestras adoraciones, a hacer nuestros altares. Pero ya les digo, nosotros siempre pensamos en ese tipo de altares, en ese tipo de altares ¿cómo se llama? A imágenes de metal, de piedra, de madera, ¿verdad? Pero a veces hacemos idolatría a otras cosas, ¿sí? A nuestros bienes materiales, al dinero, y le hacemos la idolatría, a pesar de que Dios nos ha dado en abundancia, porque Él dice que nos va a dar en abundancia, nos da, pero nuestros ojos se van hacia ahí. Ven, entonces, ¿qué pasa?
omitimos hacer, porque entonces es cabal. Mira, quiero que hagas esto, pero no tengo dinero para hacerlo, Señor. Dios le debería contestar a uno: a mí qué me importa que no tengas dinero, que vayas y ya, vas. Así debería ser. Pero Dios no quiere que sea de esa manera, porque Él quiere que sea voluntario. La semana pasada veíamos que el mismo Pablo le dice a Filemón que no te sea gravoso, sino que sea voluntario. Porque qué agradable va a ser para Dios que yo haga las cosas rabiando. Tengo que ir a la iglesia, ay, solo porque ay, ¿para qué me llevan? Tengo que servir al no sé quién. Ay. No está sirviendo a Dios. ¿Me entienden? Dios no va a recibir eso como un sacrificio agradable de olor fragante. No puede ser eso. ¿Ven? No se cumple lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Ven, nosotros tenemos que presentarnos de verdad y darle al Señor un olor agradable, cumplir la comisión. Todavía tenía por ahí a Balaam, pero de Balaam hemos hablado bastante, ¿verdad? Sí, el profeta que paró siendo adivino. ¿Por qué? Por omisión. Entonces el Señor quiere que nosotros cumplamos la gran comisión y que no hagamos la gran omisión, ¿verdad? Y para hacer la gran comisión tenemos toda la autoridad de Dios, porque Él eso fue lo que le dijo a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso ahora les digo: vayan, hagan discípulos a las naciones de la tierra, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo os he ordenado. Aquí están las órdenes del Señor. ¿Quiere ver sus órdenes del día? Lea la palabra del Señor y va a ver cómo Dios va a actuar en nosotros. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.